Hola, buenos días, qué alegría encontrarnos esta mañana otra vez allí en la sala de tu casa a través de Facebook Live. Es un gozo para nosotros poder encontrarnos contigo. Esta mañana estamos muy felices de poder encontrarnos, de poder estar en familia, y quiero invitarte a que te comuniques con nosotros a través de este número de WhatsApp que tienes en pantalla. Tú puedes comunicarte con nosotros si tienes alguna necesidad de oración, si quieres hablar con alguien, si quieres pertenecer a comunidad, escríbenos a este número de WhatsApp. Estamos listos para comunicarnos contigo, para hablar contigo, para orar contigo. Y quiero invitarte a que aproveches este momento para compartir el link de la transmisión en vivo, para que más y más personas se vayan uniendo y podamos compartir juntos la palabra en esta mañana. Estamos en medio de una serie de predicaciones acerca de la unidad, de la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Y comenzamos la semana pasada hablando de la unidad como una receta. Y hablamos que la unidad tiene ciertos ingredientes y que hay un proceso continuo de cocción llamado discipulado. Hablamos que el ingrediente principal de la unidad es Dios. Y que nuestro papel dentro de la unidad, según Efesios 4, es hacer todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu. Y entonces quedamos listos allí en medio de la receta con los ingredientes, los utensilios. Teníamos claro qué era lo que íbamos a hacer, pero quedamos como un poquito antojados porque todavía no habíamos comenzado a sentir el sabor de esta maravillosa receta. La verdad es que una iglesia sin unidad no sabe a iglesia. Y esta mañana entonces nos vamos a preparar para el sabor, nos vamos a preparar para la sabrosura. En la cocina el sabor es lo principal. Tú puedes tener buen servicio, puedes tener una presentación muy linda en un plato, pero si no tiene buen sabor, pues la cocina o el producto, el plato, no va a tener mucho éxito. Pero sin embargo, además del sabor, en la cocina necesitamos otra serie de características que aportan mucho a un plato. Características que producen una impresión sensorial en nosotros. Por ejemplo, el color, por ejemplo, la textura, por ejemplo, el aroma. Son características que se llaman organolépticas en los productos. Y esas características que ayudan a resaltar el sabor son muy importantes. Esta mañana veremos 4 aportes de la unidad al sabor de la iglesia. 4 aportes de la unidad al sabor de la iglesia. Y recuerde que estamos en la serie Una fe, un bautismo y un Señor. Así que acompáñeme y leamos juntos Efesios capítulo 4, versículos desde el 13 hasta el 16. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice el apóstol Pablo de la siguiente forma, lea conmigo, dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Vamos, ore conmigo, dígale: Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos unas como iglesia. Te pedimos, Señor, que nos unas como familia. Te pido, Señor, en esta mañana que me unas a ti.
Señor, que cada uno de nosotros esté profundamente unido a ti. Y que nosotros, Señor, como familia y como iglesia seamos unidos, Señor, los unos a los otros de una forma profunda, de una forma relevante. Padre, quita, Señor, toda división en nuestras vidas. Quita todo aquello que ha venido a traer división, malos entendidos, peleas, inconstancia, Señor. Y únenos en este tiempo especialmente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, 4 características que aporta la unidad al sabor de la iglesia. Lo primero que la unidad aporta al sabor de la iglesia es que la unidad le da a la iglesia un cierto aroma. Así que si está tomando nota, ponga primer punto: una iglesia con aroma a madurez. Iglesia con aroma a madurez. La madurez es un proceso que vamos atravesando en nuestra vida a través de los años. La madurez no es algo que se obtenga con un curso. La madurez no es algo que el Espíritu Santo te dé instantáneamente. La madurez no es algo que se produzca mágicamente en nosotros cuando llegamos a Cristo. La madurez en Cristo es un proceso que es continuo. Cuando pienso, por ejemplo, en mi proceso con Cristo, cuando pienso a través de todos los años que he vivido con Cristo, me doy cuenta que cuando he pensado que soy muy maduro y que ya puedo tomar grandes decisiones, es cuando más me he equivocado. Y cuando miro en retrospectiva después de los años esas grandes decisiones de ese gran Sebastián tan maduro, me he dado cuenta que han sido grandes errores. Porque tenemos que reconocer que cada día tenemos que crecer y madurar más y más. Tenemos que aprender que cada día tenemos que ser humildes, tenemos que ser enseñables, que ya no somos un plato terminado, sino que cada día estamos en ese proceso de maduración continua. Somos como esos lindos aguacates envueltos en papel periódico encima de la nevera, que se van madurando día a día, y ese proceso durará cada día de nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 al 12, quisiera que me acompañaras y leyéramos juntos. 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 al 12. Dice nuevamente el apóstol Pablo lo siguiente: dice, ahora nuestro conocimiento es parcial. Y fíjese que está hablando el apóstol Pablo, del cual el apóstol Pedro dijo que tenía revelaciones tan profundas que les costaba trabajo entender. Y mira lo que dice él: nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Versículo 10 dice, sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. ¿Cuál es el tiempo de la perfección? Cuando estemos en la presencia de Dios. Versículo 11, lea conmigo. Cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Qué hermoso pasaje, y qué bello, o qué bellas palabras las del apóstol Pablo. Nos habla de un proceso que es continuado y que tenemos nosotros que reconocer que necesitamos cada día entender que estamos en medio de ese proceso de maduración. Ahora, 1 Corintios capítulo 13 no es como muchas veces pensamos el capítulo del amor. Cada vez que vamos a hablar del amor, cada vez que vamos a un matrimonio, cada vez que queremos un versículo que hable románticamente acerca del amor, ¿a dónde vamos? A 1 Corintios capítulo 13. Sin embargo, lo que Pablo está haciendo en 1 Corintios capítulo 13 es que Pablo está cuestionando la falta de madurez de los corintios. Los corintios
eran realmente la antítesis de la madurez. Los corintios tenían divisiones. Los corintios admitían la inmoralidad dentro de la iglesia. Los corintios tenían rivalidades entre ellos. Los corintios, por ejemplo, pensaban que entre más dones tenía una persona, más madura era. Y competían entre ellos para ver quién tenía más dones y qué tan espectacular era el desarrollo de esos dones en cada uno. Pablo habla acerca del amor en Primera de Corintios capítulo 13, recordándole precisamente a los corintios todo lo que ellos no eran. Allí en Primera de Corintios capítulo 13, lo que está haciendo el apóstol Pablo es reconociendo que todos, como dije hace un momento, estamos en ese proceso de maduración. Está el apóstol Pablo guiando a los corintios a entender que la madurez en Cristo no es independencia o autosuficiencia, mucho menos competencia, todo lo contrario. La madurez en Cristo es reconocer que dependemos cada día más y más de Dios, que no competimos los unos con los otros, sino que también necesitamos los unos de los otros. El apóstol Pablo, mira cómo enuncia de forma tan bella el proceso de madurez. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño y razonaba como un niño. Qué interesante. Hablar, pensar y razonar son habilidades que vamos adquiriendo con el tiempo. Hoy en día hay mucha gente que puede hablar como un cristiano, pero realmente tenemos que ser cristianos que piensan y que razonan profundamente acerca de Dios, de su palabra, de las situaciones de nuestra propia vida. La vida con Cristo no es una vida irracional, todo lo contrario, es una vida de profundidad, de meditar profundamente en sus verdades, y que ese proceso de meditación traiga madurez en nosotros y que seamos transformados cada día. Volviendo a Efesios capítulo 4, la unidad, dice el apóstol Pablo en Efesios 4, viene por ser discípulos, y el ser discípulo nos lleva a amarnos los unos a los otros. Eso es verdadera madurez. Así que el primer aporte de la madurez a la iglesia es un aroma de madurez. El primer aporte de la unidad a la iglesia es que olemos a gente madura. Y no es porque la iglesia sea vieja, es porque la gente dentro de la iglesia ha ido madurando. El siguiente aporte entonces de la unidad a la iglesia es que nos hace una iglesia al dente. Iglesia al dente, como diente pero sin la i, al dente. Bueno, uno de mis platos favoritos es la pasta. Y yo recuerdo cuando yo era niño, la pasta la servíamos aquí en Colombia bien hechecita, ¿no? Y nos gustaba que la pasta fuera bien esponjudita, bien blanquita. Pero con los años fuimos aprendiendo que para tener un buen plato de pasta tenemos que no cocinar la pasta durante tanto tiempo. Y comenzaron a producir en nuestro país una mejor pasta. Ya hacen la pasta con una harina diferente que provoca que la pasta no se deshaga, no quede como esponjudita. Esa característica de la pasta, que todavía es medio durita, se llama al dente. La unidad produce madurez, y la madurez produce firmeza. ¿Produce qué? Firmeza. Produce firmeza. La estabilidad y la firmeza nos permiten a nosotros como iglesia no ser engañados. Nos permite no ser llevados por enseñanzas que parecen ciertas. De hecho, la inmadurez es creer que lo sabemos todo y no aceptamos instrucción y no aceptamos consejo, y quedamos expuestos a tantos engaños en nuestra vida. La unidad, por el contrario, nos ayuda a tener consensos, a ser formados, a ser estables. En Jueces capítulo 21, versículo 25, Jueces capítulo 21, versículo 25, leemos lo siguiente: en esos días Israel no tenía rey, y cada uno hacía lo que le parecía correcto según
su propio criterio. De hecho, Jueces termina en un panorama decadente. Termina, por ejemplo, el libro de Jueces hablando de cómo habían violado a una mujer, de cómo habían descuartizado a unas personas. Bueno, termina en un proceso de decadencia tal del pueblo. Y sucede precisamente porque ellos no tenían un consenso, no había unidad. Cada uno hacía lo que le parecía correcto bajo su propio criterio. La unidad en la fe es importante. La unidad en criterio en la iglesia es fundamental. Y precisamente ese proceso de unidad, de madurez, nos lleva a tener firmeza porque tenemos unidad en criterio, en fe. Porque somos formados, porque somos enseñados. Porque al ser maduros podemos ser enseñados en la palabra de Dios y tenemos la suficiente humildad para reconocer que no nos las sabemos todas, sino que nos necesitamos los unos a los otros. Nos protege para no ser arrastrados. A mí me encanta que en este tiempo tengamos tantas opciones en internet. De hecho, en este mismo momento tú pudieras estar viendo cualquier cantidad de predicaciones en vivo. En este momento, domingo en la mañana, hay cientos y cientos, tal vez miles de predicadores y de iglesias transmitiendo en vivo. Y tú pudieras escoger cientos y cientos de mejores predicadores que yo, con más carisma, con más, qué sé yo, desarrollo, con más tecnología, qué sé yo. Tenemos muchas opciones. Sin embargo, todo lo bueno, todo ese montón de opciones y de nutrición que hay en día trae también un riesgo, porque muchas veces no tenemos criterio, no tenemos un filtro y quedamos realmente expuestos a ser engañados. Así que quiero animarte en esta mañana a que seas una persona con mucho criterio. Suelo decirle a las personas dentro de nuestra iglesia que todo lo que nosotros podemos encontrar en internet es muy valioso. Son como complementos vitamínicos que nos pueden ayudar a crecer. Pero la dieta balanceada que Dios tiene para cada uno de nosotros está dentro de nuestra propia iglesia local. Si tú me estás escuchando en esta mañana y no haces parte de comunidad, sino que haces parte de otra comunidad, de otra iglesia, quiero animarte a que entiendas que la dieta principal que tiene Dios para ti está allá en tu iglesia, y que todo lo que yo pueda ofrecerte es solamente un complemento, y que tienes que tener un criterio que es nada más ni nada menos que el criterio de la palabra cuando me escuches a mí o a cualquier otro predicador. Así que la unidad produce en la iglesia firmeza. Lo primero que produjo fue ¿qué? Aroma a madurez. Lo segundo, produce firmeza. Lo tercero, rápidamente, la unidad provoca en la iglesia un balance de sabores. ¿Un qué? Un balance de sabores. Esta semana tuve la oportunidad de cocinar un plato oriental para acá, para la familia. Y es un plato que disfrutamos mucho porque es un agridulce. Y algo que es maravilloso de la cocina oriental es que ellos en un solo plato pueden tener sabores como picante, salado, dulce, ácido, todo en un mismo plato. Y todo está balanceado. Asimismo, la unidad provoca entonces ese balance dentro de la iglesia. Leemos en el versículo 14, en Efesios capítulo 4, versículo 14, lo siguiente: entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Lea conmigo el versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. La verdad y el amor son un balance indispensable que aporta la unidad al desarrollo de la iglesia. La verdad y el amor son ese balance que aporta la unidad al desarrollo de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de verdad y amor, solemos aplicarlo, por ejemplo, a nuestra vida matrimonial, y está bien.
hablarnos como familia la verdad en amor. Sin embargo, el contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando esto es en el contexto de hablar la verdad, de las verdades doctrinales de la palabra con amor los unos a los otros. Ciertamente el evangelio es verdad. La Biblia dice acerca de sí misma en el Salmo 119 versículo 160, que la suma de tu palabra es la verdad. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. El evangelio es la verdad. Ahora, cuando predicamos el evangelio sin amor, ese es un serio problema. El evangelio de por sí resulta ofensivo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hace caer en cuenta que no somos lo que pensamos ser o lo que aparentamos ser. Sin embargo, el evangelio es un mensaje lleno de amor. El motivo del evangelio es el amor. La verdad del evangelio debe ser predicada con amor. La antítesis de lo que estoy diciendo es, por ejemplo, el profeta Jonás. El profeta Jonás fue enviado por Dios para hablar al pueblo de Nínive, un pueblo malvado y opresor. Sin embargo, cuando Jonás recibe esta asignación de parte de Dios, toma la decisión de intentar huir de Dios, yendo en el sentido contrario. Y allí entonces Dios hace que todas las circunstancias conduzcan a Jonás precisamente hacia el cumplimiento de la orden que Dios tenía para él. Entonces Jonás termina nuevamente dirigiéndose a Nínive a regañadientes. Y dice en Jonás capítulo 3 versículo 4 que el día que Jonás entró en la ciudad de Nínive, proclamó a la multitud, y presta atención a esto, son unas cortas palabras y puede ser tal vez el peor sermón que hayas escuchado. Mira la predicación de Jonás: dentro de 40 días Nínive será destruida, punto. No predicó nada más. Jonás no hizo un llamado al arrepentimiento. Jonás no hizo un llamado a volverse a Dios. Jonás simplemente dijo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Sin embargo, Dios utiliza el peor sermón para que esta ciudad se arrepienta. Y cuando ellos se arrepienten, entonces Dios decide perdonarlos. Y dice Jonás 4:1 que este cambio de planes molestó mucho a Jonás y él se enfureció. Wow. Jonás se enfureció porque él quería predicar la verdad, pero no tenía amor hacia el pueblo al cual le estaba predicando. El amor nos hace predicar la verdad, pero una verdad completa. En Oseas capítulo 3 versículo 1 vemos el ejemplo perfecto de lo que es la verdad más amor. Porque la historia del profeta Oseas es realmente impactante. Dios toma a un hombre y le dice que se case con una prostituta que lo iba a traicionar. Y obviamente esta mujer, después de casarse y tener hijos con Oseas, le es infiel. Y Dios le dice al profeta Oseas en el capítulo 3, en el versículo 1: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a eso? Esto, dice el Señor, ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Oseas no dejó de predicar la verdad, pero lo hizo en amor. Es más, él mismo demostró la continuidad del amor de Dios, y eso es asombroso, porque la unidad provoca precisamente ese balance, que podamos hablar la verdad en amor. Necesitamos amarnos tanto entre nosotros como iglesia, necesitamos amarnos tanto entre nosotros como familia, que podamos hablarnos la verdad con amor. Y entonces vamos a cumplir lo que dice Romanos, porque Romanos capítulo 12 versículo 10 dice: ámense los unos a los otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente.
Pero en el capítulo 14, versículo 19, son dos pasajes. Romanos 12:10 dice: ámense unos a otros. Mientras que Romanos capítulo 14, versículo 19 dice: por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Es un error cuando intentamos edificarnos unos a otros sin primero amarnos unos a otros. Algo que me preocupa en este tiempo es que podamos permitir que se presente distanciamiento emocional en la iglesia. Sí hay distanciamiento social. Sí, tardaremos un tiempo en volver a reunirnos nuevamente en un templo, pero tiene que ser un tiempo de mucha cercanía, en que podamos desarrollar relaciones de amor genuino y profundo, y en el tiempo en el cual nos hablemos la verdad con amor unos a otros, para poder tener ese balance. Y llegamos entonces al cuarto componente, al cuarto aporte de la unidad al sabor de la iglesia. Dijimos que el primer aporte era aroma a madurez. El segundo aporte era que la unidad traía firmeza a la iglesia. El tercer aporte era que traía balance entre verdad y amor. Y el cuarto aporte de la unidad al sabor de la iglesia es que la unidad nos convierte en una iglesia que crece. Una iglesia que crece. A mi hija le encantan los pancakes al desayuno. Y un ingrediente que es muy importante para hacer pancakes es el polvo de hornear. El polvo de hornear es una levadura química que reacciona con los ingredientes y con el calor, y hace que el pancake no sea simplemente una tortilla, sino que quede esponjudito. ¿Que quede cómo? Esponjosito, suavecito, que uno le ponga el tenedor y se hunda allí. Ahora, el concepto de crecimiento en la iglesia es mucho más que un número, es mucho más que un tamaño. Sí, nosotros queremos crecer como iglesia. Nosotros creemos que seguiremos creciendo en número y en tamaño como iglesia, pero el crecimiento que más buscamos es el crecimiento de cada persona. Podemos ser una iglesia con muchos asistentes, pero si cada asistente no crece, seguiremos siendo una iglesia pequeña, seguiremos siendo una iglesia bonsai. Ahora, ¿cómo entonces debemos crecer? Y el apóstol Pablo dice allí en Efesios capítulo 4 que la unidad que trae madurez, que trae firmeza, que trae balance, hace que crezcamos en todo sentido. ¿Hasta qué? Y aquí está el objetivo del crecimiento de cada persona. El objetivo es que cada uno de nosotros logre parecerse más y más a Cristo. El objetivo del crecimiento en todo sentido no es la autorrealización. El objetivo del crecimiento en cada sentido no es el desarrollo personal, no es la autoiluminación, no es la trascendencia de cada uno de nosotros, no. Tampoco es el crecimiento en todo sentido que vaya a haber un cumplimiento de los sueños más alocados y grandes que podamos llegar a tener. El objetivo de este crecimiento es que cada uno de nosotros se parezca más y más a Cristo, y eso en muchas ocasiones va a provocar que muchos de nuestros planes y anhelos no se cumplan tal y como nosotros lo queremos. El parecernos más y más a Cristo es precisamente el objetivo del discipulado. Ahora, ¿cómo crecer en todo sentido? El apóstol Pablo nos brinda dos guías para poder crecer en todo sentido. Lo primero es que tenemos que lograr encajar perfectamente. Hoy en día la sociedad está llena de gente que presume de ser cristiana, pero que no logra encajar perfectamente. Y si leemos lo que Jesús hace, dice en el versículo 16,
Dice Él, hablando de Jesús, dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Hoy en día hay mucha gente que quiere hacer la obra de Jesús, pero se resiste al accionar de Jesús, porque no quieren encajar perfectamente dentro del cuerpo de Cristo. Quieren ser como agentes libres que no encajan, que no toman un lugar. Sin embargo, el encajar perfectamente significa que no hay espacios. Significa que cada uno toma su lugar, que está rodeado de otros, que es complementado por otros. Como un gran rompecabezas, es complementado y es todo interdependiente. Y para encajar perfectamente no podemos estar haciendo pataletas. No puede estar el pie queriendo ser ojo, y no puede estar el ojo diciendo que no quiere ser otra cosa, o que no quiere servir a los otros. O no puede estar el ojo presumiendo de ser ojo, creyendo que no necesita al pie. Cada uno debe tomar su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y si tú me estás escuchando en esta mañana, yo quiero animarte a que tomes tu lugar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tal vez tú haces parte de otra iglesia. Quiero animarte a que tomes tu lugar en esa iglesia. Pero si haces parte de comunidad, es tiempo, mi amigo, de que tú tomes tu lugar sin más pataletas, sin más excusas. Lo segundo, mira allí en el versículo 16: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Mi amado, cada uno tiene una función que cumplir. Cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir. Y el propósito obviamente está enfocado ¿en qué? En ayudar a que los otros se desarrollen. Hay tantas personas por allí pensando que tienen un llamado tan grande que no tienen tiempo para involucrarse en el desarrollo de los demás. Y obviamente están tan equivocados, porque el llamado más grande que tenemos cada uno de nosotros es ayudar a que los demás se desarrollen. Implica obviamente buscar el bien del otro, trabajar por el otro, no ser egoístas. Y esto tiene que ver con cumplir o con tomar mi lugar para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia crezca. Cada uno de nosotros debe tomar ese lugar y cumplir esa función. Si usted no lo está haciendo, déjeme decirle con mucho amor que está impidiendo que la iglesia crezca como tiene que crecer. Déjeme entonces sacar algunas conclusiones esta mañana. Lo primero que aprendimos la semana pasada es que Dios es el ingrediente principal de la unidad, que nuestra función es mantener la unidad del Espíritu, y que lo hacemos en medio del proceso de discipulado. De hecho, el parecernos más y más a Cristo suena como suena precisamente el objetivo de lo que es ser un discípulo: parecerme más a Cristo y ayudar a que otros se parezcan más y más a Cristo. La unidad genera madurez, genera firmeza, balance y crecimiento en la iglesia. Y nosotros debemos estar dispuestos para la unidad, que requiere obviamente compromiso y entrega. También aprendimos y podemos concluir esta mañana que hoy más que nunca, en medio del proceso que estamos viviendo, necesitamos fomentar y preservar la unidad de la iglesia. Que cuando estamos realmente unidos, cada uno puede crecer en todo sentido, y que la unidad hace que la iglesia refleje fielmente a Cristo. Quiero terminar leyendo nuevamente cómo termina el versículo 16 de Efesios capítulo 4. Dice: y entonces todo el cuerpo crece y está ya sano y lleno de amor. Todo el cuerpo encaja perfectamente y todos llegamos a la plenitud de la imagen de Cristo.
Nunca reflejaremos fielmente a Cristo como iglesia si no hay unidad entre nosotros. ¿Qué tal si oramos juntos en esta mañana? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por ese maravilloso concepto de unidad. Gracias, Señor, porque para ti la unidad es esencial a la hora de hablar de iglesia. Y te queremos pedir, Señor, que nos unan los unos a los otros. Te queremos pedir, Señor, que cada uno de nosotros pueda madurar día a día. Que cada uno de nosotros pueda permanecer firme en tu palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener ese balance en amor y ese crecimiento que se da a través de la unidad. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Ponemos nuestras vidas y nuestras familias delante de ti. Ponemos nuestra iglesia delante de ti. Y te pedimos, Señor, que tú continúes uniéndonos día a día y estrechando los lazos de amor genuino en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, les amamos. Nos vemos el próximo domingo por Facebook Live. Recibe un abrazo de cada uno de nosotros. Te amamos. Que tengas una feliz tarde de domingo.